Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en su programa Estamos en su programa Estudiemos Juntos la Biblia. Así que vámonos todos a estudiar la Biblia. Dígale a su mamá, a su tía, a todos, ¿verdad? Tenemos acompañante. Aquí tenemos a Kitty que se llama San Valentino. Valentín. Se llama Valentino. No, Valentín. 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 Regalo de mi cuñada Mary. Ay. Y también rasguña mucho. Ya le cortamos las uñitas, pero sigue allí. Todavía. Ya vete. Luego no nos deja. Ay, bueno, vamos a leer la Biblia, estudiar la Biblia juntos, ¿verdad? Así que eso es el motivo de este programa, de que juntos estudiemos la Biblia y juntamente con sus hijos, ¿verdad? Eso lo hacíamos también con nuestros hijos, pero ahora estamos acá en Mexicali, así que pues estamos aquí nomás nosotros dos. Pero allí con ustedes, ¿verdad? Si está con su familia, sus hijos, léanla juntos, ¿verdad? Es bonito leer la palabra de Dios juntos y eso es bueno, ¿verdad? Leer, aunque sea 5 capítulos diarios o ya, aunque sea 2 o 3, pero hay que leer la Biblia todo el tiempo, ¿verdad? Así que recordando que es la palabra, ¿verdad? La que nos enseña, la palabra de Dios en la Biblia, que nos ayuda a conocer a nuestro Dios. Así que pues vamos a leer ahora Ley de los Votos en el capítulo 30 de Números. Así que espero que nos acompañe, ¿verdad? Y que podamos estar pues aprendiendo cada día más y más. Recuerde de compartir estos videos. Es bueno compartirlos porque es una manera de evangelizar, ¿verdad? Dios quiere que todos lo conozcamos, ¿verdad? Y que lo aceptemos en nuestro corazón, ¿verdad? Que aceptemos que Él que mandó a Jesucristo para morir y para darnos la vida eterna, ¿verdad? Y que nosotros confesemos con nuestra boca que Él fue a la cruz para salvarnos. Así que Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de Dios y que todos lo aceptemos, que nadie se vaya al infierno, ¿verdad? Porque todos necesitamos a Dios y necesitamos conocerlo cada día más. Así que pues vamos a estudiar ahora ¿cómo? La ley de los votos. Ley de los votos. Así que vamos a ver todo eso, ¿verdad? Vamos a aprender juntos. Así que recuerde, estudiemos juntos la Biblia para que la estudie juntamente con su familia. Así que, ¿cómo estás, Virgilio? Que Dios te bendiga. Muy bien. Sí, buenas tardes a todos. Estamos en este capítulo 30. Es un capítulo corto y esperamos hacerlo corto. En los capítulos anteriores, 28 y 29, vimos las ofrendas, lo relacionado a las ofrendas diarias, las ofrendas mensuales y del día de reposo, las ofrendas de las fiestas solemnes y pues sobre todo en la fiesta solemne creo que es de los tabernáculos, se estaba haciendo una ofrenda diaria y era una ofrenda diferente cada día. Uh-huh. El primer día tantos animales, el segundo día un poco menos, un poco menos, el tercero menos y así hasta el llegar al séptimo. Y entonces era como ¿cómo se dice? Una coordinación, ¿no? Al final terminaban ofreciendo 7 animales en el último día y todo era una coordinación solamente de lo que Dios ofrecía lo que Dios pedía para cada día. Y en esa celebración de los tabernáculos era especial porque era como una fiesta familiar.
se juntaban de todas las tribus en Jerusalén y tenían ese festival. Y ese festival era para alegrarse. Claro, tenían estudios de la Biblia, mensajes de los sacerdotes y levitas, y todo era pues como una fiesta familiar. Entonces decían, la instrucción era, vas a guardar un diezmo de tus ganancias para ese propósito. El primer diezmo que se ofrecía era para el mantenimiento de los levitas y sacerdotes. Pero el segundo diezmo que Dios pedía que lo guardaran precisamente para poder asistir a las celebraciones, a estos festivales que eran anuales, y que pudieran alegrarse. Dice, y te alegrarás tú y tu hijo y tu hija y tu criado y tu criada y el levita que habita en tu territorio. Dice, y no te olvidarás de los huérfanos y las viudas. Y era una instrucción de alegrarse y comer. Dice, come lo que quieras. Y era si vivían cerca de Jerusalén, bueno, llevaban el ganado con ellos, lo que hubieran reservado, digamos unas 3 ovejas o 3 cabras, un becerro, lo llevaban y allá lo sacrificaban en la fiesta y se alegraban. Como eran varios animales, bueno, pues los iban racionando para cada día, para que les alcanzara para todos los días de fiesta. Y pues al matar un animal, pues era obvio que una sola familia no se lo iba a poder comer, así que invitaban a otros a comer. Y entonces era un día de fiesta, de alegría, pero en grande. Entonces eso fue el capítulo 28 y 29, donde vimos las ofrendas que se ofrecían cada día para adorar a Dios con esas ofrendas. Todas estas ofrendas implicaban alimento abundante para los levitas y sacerdotes, porque ellos vivían de las ofrendas del pueblo. Entonces había abundancia de alimento para ellos. Y aparte el que guardaba su diezmo para estos festivales, bueno, tenía para compartir. Y la enseñanza o la lección era compartir con aquellos más necesitados. Entonces en este capítulo 30 que vamos a estudiar hoy, se habla ley de los votos. Entonces, bueno, antes de empezar vamos a hacer oración para entrar ya en el tema de la importancia de los votos. Padre Santo Todopoderoso, Señor, Dios del cielo y de la tierra, Creador de todo lo visible y lo invisible, tú eres santo, eres puro, eres perfecto, eres omnisciente y omnipresente. Tú eres todopoderoso y tú tienes, Padre, en tus manos la vida de todos nosotros, de todos los seres humanos. Tú estás llevando a cabo una obra aquí en la tierra y en esa obra, bueno, tú tuviste misericordia de nosotros y nos llamaste a tu familia y nos hiciste parte de un plan de redención eterno, un plan de redención inmenso, un plan que puede alcanzar a todos los seres humanos, pero el llamado está para todos aquellos que quieran aceptar ese llamado, esa redención que tú nos ofreces. Así que te damos gracias, Padre, porque no solo nos llamaste, sino pusiste en nuestro corazón a aceptar ese llamado. Te pedimos que tú nos ayudes y que pues nuestras faltas no sean, Padre, tan graves como cuando éramos antes, como cuando vivíamos en el mundo, Padre, sin estar en comunión contigo. En aquel tiempo pensábamos en pecado y actuábamos en pecado,
pero hoy ya nuestra práctica no es el pecado. Si pecamos alguna vez, tenemos abogado en el cielo que intercede por nosotros. Perdón, pero ya no es nuestra práctica como era antes. Gracias, Padre. Hoy caemos en pecado ocasionalmente por alguna circunstancia y por eso pedimos perdón siempre, Padre. Te agradecemos que tienes misericordia de nosotros y que por tu buena voluntad estamos todavía delante de ti, Padre. Dirígenos en esta lectura y este estudio que tendremos, Padre, y que sea de provecho tanto para los que escuchen como para nosotros que hablamos. Gracias, Padre. Dirígenos, enséñanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, venganza. Ay, sí, me lo cambiaste. Ley de los votos. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con... hasta el 2 nada más. Oh, ok. Ahora sí, ¿tienes algún comentario? Ok. Bueno, aquí vamos a ver del 1 al 2, vamos a ver la seriedad de los votos, que dice que no debe romper su palabra, debe cumplir todo lo que ha prometido. Y recordando, ¿verdad?, que el voto más importante es cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único Salvador, ¿verdad? Y yo creo que el segundo es cuando nos casamos, ¿no? El segundo más importante. Y dice, y cuando lo confesamos con nuestra boca, no hacer votos, ¿verdad? No hacer votos sin pensar, ¿verdad? A veces se casan y dicen, a ver si resulta esto, ¿verdad? Y pues el matrimonio también no es un juego igual como cuando aceptamos a Cristo, ¿verdad? A veces quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, sí, y lo hacen a la ligera, ¿verdad? No saben lo importante que es las promesas, ¿verdad? O los votos. Y dice en Romanos 10:9-10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ok. O sea, la enseñanza de esto que acaba de leer Gloria en Romanos es que nuestra boca debe estar conectada con nuestros pensamientos, que si hablamos, como dice ahí, que con el corazón se cree para justicia, pero la boca se confiesa para salvación. Nuestra mente debe estar conectada con nuestra boca, que si hacemos una confesión debe ser entendiendo lo que estamos diciendo, que no se trata solamente de hablar por hablar. Es un voto el que estamos haciendo y gracias a Dios que es Él el que nos da poder a través de su Espíritu para mantenernos en ese voto, que es un voto para toda la vida. Nosotros hicimos un voto hace años y yo al principio honestamente lo hice sin entender lo que estaba haciendo. Como dijo ella, para mí fue un juego en aquel tiempo. Es nomás en realidad estar unido a una iglesia. Eso era todo lo que tenía en mi mente. Sin embargo, con el tiempo Dios me fue enseñando, me fue instruyendo, me fue dando entendimiento para comprender que no es así, que es un voto que yo hice y es un voto para toda la vida. Y que si no fue con entendimiento cuando lo hice, entonces ahora debo tener ese entendimiento y ahora debo esforzarme por
con mantener ese voto firme en mi corazón, en mi interior. Entonces, es tan serio el hacer un voto a Dios que incluso Dios lo considera un pecado si fallamos. Entonces tenemos que estar conscientes de eso, de que estamos haciendo un voto permanente a Dios y que es Dios el que está encargándose de ayudarnos a cumplir con ese voto. No se trata nada más de, ok, haz tu voto y yo me encargo de tu vida. No, uno tiene que esforzarse también. Al esforzarnos por cumplir con ese voto, le estamos demostrando a Dios cuán importante es Él para nosotros. Y que si fallamos, bueno, es algo de todo ser humano. No hay humano que no peque. Entonces, aún como creyentes cometemos pecado, pero como dijimos hace rato, no es nuestra práctica ya. La gravedad del voto era muy importante, es muy importante para Dios y es grave. Hablar por hablar y luego no hacer nada. Entonces, los judíos, hubo un tiempo en que estaban afanados por los votos. Decían, son graves, tenemos que enseñarle al pueblo que son graves los votos y que demandan cumplir sin ningún problema, sin ninguna excusa. Pero se fueron a los extremos, un extremo que el Señor Jesús lo declara como ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que les estaba diciendo eso. Y les está diciendo, ustedes le ponen valor a las cosas, pero claro, la piedra vale menos que el oro, entonces por eso ustedes le ponen más valor al oro que a la piedra. Está en Mateo 23, del 16 en adelante. Dice, es la versión Dios habla hoy. Dice, ay de vosotros, guías ciegos, que dicen, quien hace una promesa jurando por el templo, no se compromete a nada. Pero si jura por el oro del templo, entonces sí queda comprometido. Tontos y ciegos, les dice el Señor. ¿Qué es más importante, el oro o el templo por cuya causa el oro queda consagrado? Entonces ellos pensaron que el oro tenía más valor que las piedras del templo. Porque es obvio, pues una piedra vale menos que el oro, ¿no? Pero el templo está dedicado a Dios, al Dios Todopoderoso. Entonces, es una casa que está dedicada a Dios y consagra todo lo que hay dentro de esa casa, de ese templo. Y es lo que les dice el Señor ahí, o sea, el templo por cuya causa el oro queda consagrado. También dicen ustedes, quien hace una promesa jurando por el altar no se compromete a nada. Pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces sí queda comprometido. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar por cuya causa la ofrenda queda consagrada? Entonces Él les está poniendo la perspectiva correcta. O sea, el templo es la casa de Dios. Todo lo que hay dentro de la casa de Dios está consagrado por el templo. El altar está dedicado a Dios. Toda ofrenda que ponían sobre el altar era santificada por el altar, porque el altar es a Dios, es consagrado a Dios. Entonces la perspectiva que les da el Señor es la correcta. No traten de poner
más valor a una cosa que a la otra. Tengan el enfoque correcto. El templo es más importante que todo lo que está dentro del templo. El altar es más importante que toda ofrenda que se pone sobre el altar. Entonces, esa es la perspectiva que debemos tener. En nuestro tiempo, bueno, ¿qué podemos decir acerca de qué es más importante para nuestra vida? Tenemos que tomar esta enseñanza y aplicarla a nuestra vida. ¿Ok? ¿Qué es más importante? ¿Mi cuerpo? ¿Mi espíritu humano? ¿O el Espíritu de Dios que mora dentro de mí? Bueno, el Espíritu de Dios que está en este templo es más importante que este templo. El templo de ella, el templo de usted. Y eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. Estar teniendo en mente que el desarrollo de nuestra comunión con Dios es más importante que el desarrollo de cualquier negocio, de cualquier relación humana, de cualquier cosa que podamos darle valor aquí en la tierra. Entonces, la comunión con Dios es lo más importante para todo ser humano. Errores tenemos, vamos a tener toda la vida, pero Dios dice que podemos continuar nuestra relación con Él. Bueno, continuando con la lectura, a ver, otra vez. En el 3. Del 3 al 5. Mas la mujer cuando hiciere votos a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes. Y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. ¿Comentario? No, pues sí. ¿No? No, pues no. Bueno, esta ley está aquí, a partir de aquí del 3 en adelante, está hablando de los compromisos que podía hacer una mujer, los votos que podía hacer una mujer. Y ella estaba, ¿cómo se dice?, sujeta a la aceptación de su padre o la aceptación del marido, o el veto de su padre o el veto de su marido, el prohibirle el padre o el marido. Entonces, en aquellos tiempos, bueno, se supone que hoy también, pero en aquellos tiempos era más estricto este voto, porque el padre se tenía que comprometer a apoyar a su hija en el voto que ella hiciera. Y si el padre se veía muy afectado por el voto de ella, entonces él podía vedarlo, podía prohibirlo. ¿Por qué? Porque él estaba tomando responsabilidad. ¿Okay? Todo lo que la hija dijera, si el padre callaba, otorgaba, como dice el dicho, ¿no? El que calla otorga. Entonces él tenía que hacerse responsable porque su hija cumpliera con ese voto. Y esto implicaba una responsabilidad del padre. Entonces, cuando el padre no estaba en posición de hacerse responsable por el voto de su hija, él la vedaba, él le prohibía ese voto. Entonces, tenía que ver con la autoridad del padre sobre la hija, y tenía que ver con proteger al padre, porque si la hija fallaba, el padre se hacía responsable de lo que ella hubiera fallado. Entonces era la autoridad, y
la responsabilidad que pesaba más sobre el marido, sobre el padre en ese tiempo. Más adelante vamos a ver también el caso de la mujer casada, aquí enseguidita. Entonces era una manera de proteger al padre en caso de que la hija hiciera un voto demasiado comprometedor para él, para el padre, porque la hija dependía completamente del padre para todo. Y entonces el padre era el que tenía que tomar responsabilidad. Entonces, continuando 6 al 8. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Jehová la perdonará. Ahí sí, algo. No, hasta, no está. Ahorita. ¿No? Bueno, aquí está el caso de la mujer casada que hace o quiere hacer un voto. Es algo personal. De nuevo es el marido, si calla, otorga. Entonces el marido se compromete a apoyar a la mujer en su voto a Dios. Pero si es demasiado comprometedor para él tiene la autoridad de vedarle. Esto de los votos, aunque todavía, pudiera o de aceptar o de vedar el voto de alguna mujer, todavía pudiera tener alguna repercusión. Hoy ya no es como antes. Entonces, la autoridad siempre estaba sobre el padre o el marido. Hoy vemos por todos lados que, ya no se ve al marido como una figura de autoridad, sino simplemente, o al padre como una figura de autoridad, sino simplemente como un proveedor de la familia, de la casa. Entonces esa autoridad se está relegando cada vez más y por eso cada vez más tenemos más problemas. ¿Por qué? Porque hay familias donde ya no, muchísimas familias, demasiadas familias donde ya no hay padre presente. A veces el padre está en la casa, pero ya es como si no estuviera, porque el padre, digamos, no toma su responsabilidad como padre o porque no lo consideran autoridad en la familia. Entonces es un padre ausente. Y donde hay un padre ausente en la familia, lo hemos visto y nos lo han contado y lo hemos leído y por todas partes se ve, donde no hay autoridad del padre o de un marido, un marido digno, pues, un marido que sepa ejercer su autoridad. Entonces la familia sufre, toda la familia sufre. Gracias a Dios por las madres, ¿verdad? Que han tomado el trabajo de padre y madre, porque no tienen a su marido con ellas, pues son viudas o abandonadas. Pero el problema se ha ido haciendo cada vez más grave por la falta de la autoridad paterna. Entonces, aquí vemos cómo la autoridad del padre y del marido estaba bien establecida en este tiempo. Los roles que cada uno tenía que cumplir en la familia eran bien definidos. Y entonces la autoridad principal, en el caso de las mujeres solteras, era el padre. Y el padre era el que tenía que apoyarla o negarle. Y en el caso de la mujer casada, el marido era el que tenía que otorgarle o negarle. Y entonces
eran roles aceptados y la mujer aceptaba eso que el padre o el marido representaba. Representaba la autoridad que Dios da en la familia. Y entonces hoy vemos familias por infinidad que se están desmoronando. Y porque se desmorona la familia sólida y fuerte, se desmorona la sociedad. Y porque se desmorona la sociedad donde vivimos, se desmorona la ciudad, se desmorona el estado, se desmorona el país. Y al final de cuentas, el anhelo más grande es que venga la ayuda del cielo, porque ya prácticamente llegamos a un punto en el que, como se dice, llegamos al punto de no retorno. Ya no hay manera de restablecer la armonía en los lugares donde vivimos. Muchas veces, muchas familias no se pueden restaurar, se desmoronan. Ciudades enteras se desmoronan. Estados, países se están desmoronando. Y entonces la única promesa grande y alentadora es de que el Señor Jesús va a regresar muy pronto a detenernos de toda la locura en la que hemos caído. Entonces el juramento, el voto, la ley de los votos, en este caso el verso 2 dice hacia todos, cualquiera que haga voto, es responsable de cumplir ese voto. No es que le vas a dar más valor a una cosa que a la otra. No. Si de tu boca salió el voto, entonces tienes que respetarlo y cumplirlo. Y en los versículos siguientes está el caso de la mujer cuando es soltera y vive con su padre, y el caso de la mujer que es casada y vive con su marido. Entonces allí también sigue habiendo responsabilidad. Si la mujer habla, la soltera habla y su padre calla, entonces ella se hace responsable de lo que prometió. Si la mujer casada habla y el marido calla, ella se hace responsable de lo que habló, de lo que prometió. Pero si el padre lo veda, el padre lo prohíbe o el marido lo prohíbe, entonces ella no está comprometida. Y como dice ahí, Dios la perdonará. Habló apresuradamente tal vez, entonces porque el marido o el padre o el marido se dieron cuenta y le prohibieron, entonces Dios le perdona por haber hablado demasiado aprisa o demasiado grande el compromiso, pero la perdona y el marido se hace responsable por ella ante Dios. Entonces, él lleva el pecado de ella y él es el que tiene que ponerse a cuentas con Dios. El último verso, el 9. Dice, pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Ahí está el último caso, ¿no? En cuanto a la mujer. El 2, dijimos, es general. Hombres y mujeres tienen que cumplir si hicieron un voto. Pero el caso de las solteras y las casadas ya es difícil, es distinto, es diferente. Pero aquí en el último versículo, no es el último del capítulo, sino el último que vamos a considerar o que vamos a comentar. En este versículo, ¿cómo se dice? La mujer está viuda o repudiada, o sea, divorciada, es responsable de sí misma, de sus propios actos. Ella puede decir lo que quiere hacer y ella se compromete por sí sola, por sí misma. Entonces, allí está diciendo, si ella hace algún voto, dice,
será firme ese voto. No habrá manera de de evadirlo, porque no hay un padre que se lo impida, ni un marido que se lo impida. Eso es algo que ella hace por sí misma. Yo quería ver, caray, no era aquí, era Lucas. Hay un pasaje donde se habla de una mujer. Era una viuda. Y y ella tenía 84 años de viuda y había vivido solamente 7 años con su marido. Así que 84 y 7, tenía 91, son 91, más los años que tenía cuando se casó. Y y entonces ella decidió no volver a casarse cuando murió su marido. Decidió no volver a casarse y no se casó. Duró 84 años hasta que le tocó ver al niño Jesús cuando lo presentaron en el templo. Entonces, estaba tratando de ver aquí ¿dónde está? Me lo perdí. Bueno, está ella ahí en el templo y dice que se la pasaba en el templo, día y noche estaba en el templo, sirviendo en el templo con oraciones, con ayunos y oraciones. Entonces, ella hizo un voto de no volver a casarse y de estar mejor sirviendo en el templo. Entonces, era bien conocida la mujer. ¿Por qué? Porque tenía mucho tiempo ya haciendo eso. Entonces, no le hizo falta nada durante todo ese tiempo de 84 años de viuda. Y le tocó a ella porque ella dice, esperaba la manifestación del prometido, del Mesías. Entonces ella le tocó ver al niño Jesús cuando fue presentado en el templo. Y ella alababa y ella misma les decía a los demás que estaban esperando la venida del Señor. Les decía, esta es la promesa, y los invitaba a que vieran al Señor Jesús. Entonces, es un voto que ella hizo. Entonces, no se dice que haya hecho un voto, pero los hechos de ella demuestran que había hecho un voto y era un voto firme, porque ella era viuda, ella era independiente, ella no ¿cómo se dice? No dependía de ningún varón, ni de su padre ni de su marido. Entonces el voto de ella fue firme. Los demás versículos no los vamos a leer porque tienen que ver con lo mismo, con el voto de la mujer casada. Entonces, si el marido calla, él acepta el voto que ella está haciendo, y si el marido lo prohíbe, entonces rechaza ese voto, y como dice, ella es perdonada por no haber cumplido con ese voto. No cumplió porque el marido dijo no puedo yo apoyarte en este voto. Pues es todo. No voy a decir Si usted tal vez pueda ver los demás versículos del 10 al 16 más tarde o cuando tenga tiempo. Este versículo, ¿no? A ver. Mateo 5, 33 al 37 dice: Jesús y los juramentos. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey.
ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Así que muchas veces se oye, ¿verdad? Que dice, te lo juro por mi madrecita. O cualquier cosa, ¿verdad? O mañana te pago, te lo juro. Entonces Dios dice que no debemos de jurar de ninguna manera, ¿verdad? Así que, y en Eclesiastés 5:4 al 5 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se compadece, no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Así que mejor calladitos nos vemos más bonitos. O sea, la prudencia ante todo. O sea, puede ser algo, ¿cómo se dice? Un deseo grande en el corazón, pero puede ser más grande que nuestras fuerzas para llevarlo a cabo. Entonces tenemos que estar seguros de lo que prometemos, del voto que queremos hacer. El voto nazareo era lo máximo que se podía hacer. Implicaba algunos aspectos que se tenían que respetar. Y era un tiempo de separación para Dios. Entonces la persona tenía que ser estricta en guardarlo como estaba estipulado. Y esa es la gravedad del voto. Entonces Dios escucha. Híjole, hay muchas cosas que podemos decir que no son prudentes. Y entonces caemos en errores solo por un impulso de hacer un voto que va más allá de nuestras fuerzas. Entonces tenemos que tener cuidado. Solamente es eso. La enseñanza más grande de este capítulo es que tenemos que tener cuidado en los votos que hacemos, que debemos ser prudentes en lo que hablamos y no dejarnos llevar por un impulso que luego no tiene el suficiente impacto en nuestra vida. Entonces, seamos prudentes solamente, y eso es lo que tenemos que recordar. Ser prudente delante de Dios con los votos que hacemos. Así que terminamos el capítulo. Amén. Así que pues acuérdense de compartir los videos, ¿verdad? Si no los ha visto desde el principio, recuerden que estamos estudiándolos desde Génesis, y bueno, pues estamos en Números, y pues es bueno, ¿verdad? Que los lea desde el principio, y pues compártalo, y póngale like y suscríbase para cuando hagamos los videos, ¿verdad? Que YouTube le recuerde o le diga, ¿verdad? Que hicimos otro video. Y pues si usted se suscribe, si le pone el like, pues también YouTube nos va a compartir a otras personas, y eso nos ayuda, ¿verdad? Es una manera de evangelizar. Así que pues recuerde también que estamos orando todos los martes a las 9 de la noche por Facebook. Así que también acompáñenos allí para orar, ¿verdad? Juntos, y que se llama Orar sin cesar, ¿verdad? Así que todos los martes allí por Facebook estamos orando. Tenemos mucha necesidad de oración, ¿verdad? Todos necesitamos mucho a Dios, necesitamos estar orando. Hay tantas cosas por todos lados que están pasando en el mundo, ¿verdad? En nuestra propia familia, en nuestra propia casa, ¿verdad? Necesitamos clamarle a Dios, pedirle salvación, ¿verdad? Por nuestros hijos, por nuestras familias, nuestros conocidos, vecinos, etcétera, ¿verdad? Y tantos problemas que hay por todos lados, ¿verdad? Así que el mundo está patas para arriba y nosotros tenemos que estar orando. Dios nos patas para abajo. Patas para bueno, pues está al revés, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que estar orando. Dios nos regaló esto, ¿verdad? De la oración. Dios quiere que oremos, que tengamos una relación con Él, ¿verdad? Es
es necesario estar siempre en comunión con Dios, donde quiera que estemos, ¿verdad? Orar cuando nos levantemos, dándole gracias, ¿verdad? Cuando nos acostamos, dándole gracias, cuando comamos, dándole gracias. Orar cuando estemos haciendo fila largas, en todo momento estarle dando gracias a Dios, ¿verdad? Y pues estar hablando con Él, porque es bonito, ¿verdad? Dios eso lo anhela, ¿verdad? De nosotros, que estemos siempre buscándolo y adorándole, glorificando su nombre en todo momento, ¿verdad? Él hizo los cielos y la tierra, y cómo no adorarlo. Él nos hizo en el vientre de nuestra madre, así que tanto que podemos aprender en la palabra, ¿verdad? Que Dios nos enseña a conocerlo, así que pues gracias por estar aquí con nosotros, que nos ayuda, ¿verdad? A seguir adelante, así que Dios les bendiga y pues que pasen buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hasta luego, bendiciones. Feliz Bye, bye. Navidad. Todo. Bendiciones, bye.